Un escalofriante eco de la Guerra Fría resuena hoy, un sonido que debería helar la sangre de cada uno de nosotros hasta la médula. Estamos hablando de una amenaza palpable y existencial. Donald Trump, el expresidente que una vez tuvo el destino de miles de millones en sus manos, está lanzando una bomba. Pero esta vez no es una bomba política, es una bomba de pura ignorancia, de una ceguera aterradora que amenaza con arrastrar al mundo entero al abismo de un conflicto incontrolable y devastador. Es una visión que pocos se atreven a mostrar, una verdad incómoda. El corazón se encoge al escuchar las verdades más crudas que el ex-marine y experimentado analista de inteligencia, Scott Ritter, ha revelado con valentía. Su voz, una voz de experiencia, de coraje y de una honestidad brutal, nos obliga a enfrentar una realidad insoportable y dolorosa. Prepárense para la verdad sin filtros. Scott Ritter, un verdadero faro de la verdad en un mar de desinformación calculada, ha reaparecido en la escena mundial, y su regreso es una acusación devastadora contra el status quo. Su objetivo es claro, y no se anda con rodeos: exponer la percepción distorsionada, la visión casi infantil de Donald Trump sobre el conflicto que azota el país en la frontera con la Federación Rusa y, más ampliamente, sobre toda la política global. Según las contundentes declaraciones de Ritter, el expresidente vive en lo que él mismo describe como un universo paralelo, completamente desconectado de la realidad. Trump, con una ligereza aterradora y una falta de conciencia que asombra a cualquier observador, afirmó en repetidas ocasiones que la exrepública soviética moviliza en sus filas solo a ciudadanos mayores de 60 años. Pero la verdad, tal como la presenta Ritter, no solo es desgarradora, sino que es una auténtica tragedia humana, una que se reproduce ante nuestros propios ojos cada día que pasa. ¿Pueden siquiera concebirlo? La red, esa ventana omnipresente a la realidad del mundo, está saturada de decenas de videos, una evidencia innegable, perturbadora para cualquier conciencia. En ellos se observa con horror cómo se agarra a jóvenes de la nación en conflicto y se les mete en furgonetas, enviándolos a morir a una muerte segura. Esto no es una metáfora, ni una hipérbole retórica. Son vidas humanas reales. Son jóvenes con futuros por delante, truncados. Y lo que es aún más impactante, algo que revuelve el estómago y el alma. Hay imágenes de un chico con síndrome de Down sirviendo en el frente. Es una crueldad que desafía toda comprensión lógica, toda moralidad elemental. ¿Es esta la imagen que queremos de la guerra? ¿Es humanamente permisible que las personas más vulnerables, las más indefensas, sean utilizadas y desechadas como material humano sin valor, como carne de cañón? La indignación que esto genera es, y debe ser, palpable en cada rincón del planeta. Díganos de dónde nos ve para entender mejor su perspectiva. Su voz es más que importante. Es vital para este debate global. Estas movilizaciones forzadas, que tienen lugar en la exrepública soviética, no son solo un conflicto militar, son una catástrofe humana en su máxima expresión, una máquina de picar carne que no discrimina edad ni capacidad intelectual. La política actual, las decisiones tomadas por Donald Trump, según el análisis implacable de Ritter, no solo contribuyen, sino que garantizan la muerte de decenas de miles de personas inocentes. El riesgo es inmenso, la tragedia imparable. Pero la ignorancia de Trump no se detiene en este punto tan sensible y sangriento. El expresidente, en un acto de flagrante desinformación, citó cifras completamente falsas de bajas militares. Afirmó, con una confianza infundada y casi delirante, que Rusia perdía 20 hombres al mes, mientras que la nación, en conflicto, sorprendentemente, solo había perdido 8 desde enero. Ritter, con una frustración casi visceral que se podía sentir, calificó estas cifras de catástrofe total. Y lo que es peor, denunció que fueron sacadas de lo que él describió como ciénagas de Telegram ucranianas, fuentes notoriamente poco fiables, llenas de manipulación y propaganda.
¿Cómo es humanamente posible que un líder mundial de tal envergadura se base en tales fantasías, en basura digital, para tomar decisiones críticas? Esta desinformación flagrante, esta desconexión de la realidad, golpea directamente su bolsillo, su seguridad, su futuro y el de sus hijos. ¿Qué piensa usted de estas cifras tan disparatadas, tan alejadas de la verdad? ¿Cree que son intencionadas o fruto de una ignorancia abismal? Queremos leer su opinión. No dude en comentar abajo. ¿Cómo puede un líder con el inmenso poder, con el temido botón nuclear en la mano, operar con tal nivel de desinformación, de ceguera voluntaria y preocupante? Scott Ritter no se muerde la lengua. Su crítica es mordaz y directa. Él afirma, sin titubeos, que el sistema de inteligencia de Estados Unidos se ha degradado a niveles nunca antes vistos, a una parodia de lo que debería ser en una potencia mundial. Todo lo que ahora se le da al presidente de EU, bajo el pretexto de inteligencia, no es análisis, sino un circo sobre ruedas, sentenció Ritter con una evidente frustración y desprecio. Es una mezcla caótica de basura digital proveniente directamente de las redes sociales y lo que es aún más alarmante para la toma de decisiones al más alto nivel, de resúmenes de Fox News. Es una farsa de mal gusto. Es una payasada lamentable. Es un teatro político peligroso que pone en riesgo la estabilidad global. ¿Es esto el fin de la inteligencia real? ¿El fin del análisis serio y fundamentado? ¿O es una manipulación consciente para mantener una narrativa interesada? Los asesores de Trump tampoco se salvan de la crítica, ni siquiera de lejos. Figuras prominentes como Steve Witkoff, Marco Rubio, Akit Kellogg y Christopher Donoghue son descritos por Ritter como profanos, meros mensajeros, sin ningún poder de negociación real. Simplemente charlatanes incompetentes que solo buscan su propio beneficio. El personal de la Casa Blanca, según él, es un infierno de personal, un caos administrativo que contribuye a la desinformación. La motivación de Trump, sostiene Ritter, es puramente personal, una manifestación obscena de su inmenso ego, de su manía de grandeza del tamaño de un portaaviones. Él anhela un premio Nobel de la Paz, una distinción fabricada a medida para alimentar su leyenda personal y su narcisismo. Él no se despierta pensando en la gente, se despierta pensando en Trump. Le importa solo su grandeza, su leyenda, sentenció Ritter, dibujando un retrato contundente y desolador del expresidente. Es un titiritero ciego, un payaso peligroso jugando, literalmente, con el destino de miles de millones de personas en el planeta. Si usted, como nosotros, busca la verdad, la cruda realidad, sin filtros ni propaganda, suscríbase ahora a nuestro canal. Es su escudo, su protección más fiable contra la avalancha interminable de desinformación que nos inunda diariamente. Recuerde, estar informado es, en estos tiempos convulsos, estar seguro. Esta situación crítica que hoy vivimos nos arrastra de vuelta a una pesadilla helada, a una época que creíamos superada y archivada. 1985. Pero Ritter insiste, y sus palabras resuenan con una alarma urgente y profética. Estamos en 1985, solo que peor. Es la temida crisis de los misiles SS-20 y Pershing II, pero esta vez, sin los frenos, sin las salvaguardias, sin los tratados de control de armas que, en aquel entonces, evitaron la aniquilación total de nuestro mundo. El riesgo es existencial, palpable en el aire que respiramos cada día. Es el reloj del apocalipsis, avanzando sin control y sin piedad. Estados Unidos, en un movimiento que Ritter califica de gesto sin sentido, un despliegue sin estrategia real, ha desplegado nuevas armas nucleares B-61-12 en el Reino Unido. Este despliegue, lejos de garantizar la seguridad de Europa, solo provoca una escalada peligrosa e innecesaria. Es un paso más hacia el abismo nuclear. Y lo que es aún más alarmante, algo que debería mantenernos a todos despiertos por la noche, conscientes del peligro inminente. El crucial tratado New START
piedra angular de la estabilidad nuclear global por décadas, expira el 4 de febrero del próximo año. Sin este tratado vital, sin las restricciones que limitan la producción y el despliegue de armamento estratégico, la proliferación de ojivas nucleares podría ser catastrófica, incontrolable, una locura global. Podríamos pasar de las 1.550 ojivas nucleares desplegadas actualmente a una cifra escalofriante, digna de una película de terror: 5.000, 20.000 o incluso 30.000. Solo los misiles Minuteman, 3 de Estados Unidos, 450 con triple carga, sumarían 1.350 cabezas nucleares. Y a eso hay que añadir 900 más en reserva activa. Es un incremento exponencial del terror, una pesadilla atómica que se cierne sobre la humanidad. ¿Es este el futuro que nos espera? ¿Un futuro de armas descontroladas y aniquilación mutua? Si esta peligrosa analogía con el pasado le recuerda algo, si le produce inquietud, por favor, compártalo en los comentarios. El mundo no puede darse el lujo de ignorar esta amenaza existencial. Su opinión es crucial para este debate. La diplomacia, esa herramienta vital para evitar conflictos y tender puentes, se ha vuelto imposible, una quimera inalcanzable. La confianza en Estados Unidos se ha colapsado a nivel global, según las palabras tajantes de Ritter. Nadie cree a Estados Unidos ni a su presidente. Sentencia con una verdad innegable. Mientras tanto, Rusia, según la visión de Ritter, se mantiene firme, fuerte y coherente. Un actor racional y predecible en un escenario de caos occidental. Vladimir Putin, a quien Ritter describe sin dudar como el mejor líder del mundo hoy, un estratega maestro que piensa en su país y en su gente, ha ofrecido una propuesta de paz clara y directa, una vía para la desescalada urgente. Un cese al fuego inmediato si el país en la frontera con la Federación Rusa se retira de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y jura solemnemente no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Es una salida sensata, una hoja de ruta para la paz, pero Trump, atrapado en su universo paralelo y su ego descomunal, ni se entera de esta oportunidad de oro. La humillación de los líderes europeos es total, una vergüenza pública y manifiesta para sus pueblos. Scott Ritter denuncia sin ambajes cómo figuras como Keir Starmer y su esposa fueron humillados públicamente en la escena internacional, obligados a actos de sumisión. Europa en general se comporta, según su análisis, como un vasallo asustado, un simple títere que promete dinero inexistente a Estados Unidos, a una potencia que solo busca explotarlos. Hablan de 600.000 millones de dólares o 750.000 millones para energía, cifras que, según Ritter, son una invención, una mentira descarada para justificar su sumisión y su dependencia. La cruda realidad económica es que Europa apenas compró 76.000 millones de dólares en energía a Estados Unidos el año pasado. Una pequeña, casi insignificante, fracción de la exportación total estadounidense. Es una compresión cerebral de sus líderes, una abdicación total de su propia soberanía y dignidad. ¿Y qué hay de la voluntad de defenderse, ese pilar fundamental de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos? La cifra es demoledora y alarmante. Solo el 16% de los alemanes está dispuesto a defender su propio país. Esto no es solo una estadística, es un síntoma claro y alarmante de una civilización en declive, de una Europa que es nada, afirma Ritter con una tristeza evidente y un tono de desilusión. Ni voluntad moral, ni dientes políticos, ni soberanía estratégica. Es solo una sala de aplausos entusiastas donde el papá Trump reparte órdenes. Es una farsa, una puesta en escena descarada de sus contratos energéticos, una payasada y teatro político en su diplomacia que raya en el absurdo y la humillación. La identidad nacional europea ha desaparecido, desdibujada, contrastando de forma impactante con la mafia italiana, a la que Ritter paradójicamente usa como garante de una identidad y un sentido de pertenencia
que los gobiernos europeos parecen haber perdido por completo. Todo esto, según el implacable análisis de Ritter, es parte de lo que él denomina la estafa automovilística de la OTAN, un esquema cínico, lucrativo y deshonesto. Estados Unidos, de forma coercitiva e imponente, obliga a Europa a comprar tanques, a entregar esos tanques a la nación en conflicto, y luego, en un ciclo perverso e interminable, a comprar más y más armamento. Es un ciclo de lucro sin fin, una estrategia de enriquecimiento a costa de sus propios aliados, que se desangran económica y militarmente por esta servidumbre. Es un chantaje estúpido y primitivo que va mucho más allá de lo militar, extendiéndose al vital sector petrolero. Trump, con su característica arrogancia y su megalomanía, impuso aranceles secundarios al petróleo indio importado de Rusia, un acto que solo busca someter y dictar órdenes. Pero la hegemonía estadounidense, ese dominio unipolar que una vez pareció inquebrantable, se desmorona a pasos agigantados. India, China y Brasil, potencias emergentes en el nuevo orden mundial, rechazan esta presión, evidenciando el surgimiento imparable de un mundo multipolar. Mientras tanto, Occidente, liderado por estas figuras que Ritter critica, se sumerge en su propia decadencia, una espiral descendente de pérdida de credibilidad y poder global. ¿Cuál es el siguiente paso en este dramático tablero global? El conflicto en la exrepública soviética, lamentablemente, continuará, con más muertes, más tragedias humanas, más desolación y sufrimiento. La fragmentación del orden mundial se acelera a un ritmo vertiginoso, sin un rumbo claro que dé esperanza. Europa seguirá desangrándose económicamente, prisionera de su dependencia, despojada de su identidad y dignidad. El peor escenario, una pesadilla que se cierne cada vez más cerca de la realidad, es una escalada nuclear incontrolable, una carrera armamentista sin precedentes que podría llevar a la aniquilación de la civilización. Un escenario donde Estados Unidos y Rusia se lanzan a una espiral de armamento descontrolado, llevando al mundo entero, a todos nosotros, al borde del abismo final. Díganos desde qué país nos mira, y con honestidad y sin miedo, qué espera que ocurra en este complejo y peligroso panorama global. Su perspectiva es clave para nuestro análisis, para la comprensión colectiva de lo que está sucediendo realmente. En este juego global de poder, ignorancia, ambición desmedida y falta de escrúpulos, ¿quiénes son los verdaderos ganadores y quiénes los perdedores absolutos? Los ganadores, financieramente hablando, son innegablemente el complejo militar industrial de Estados Unidos, que se lucra con cada tanque y cada misil fabricado. Estratégicamente, Rusia, al demostrar la incoherencia y debilidad de Occidente, consolida su territorio y su influencia global. Los perdedores son, sin lugar a dudas, el pueblo del país en la frontera con la Federación Rusa, víctimas inocentes de un conflicto que no eligieron, utilizados como material humano desechable. Europa pierde su soberanía, su identidad, su economía, hundiéndose en la irrelevancia y la dependencia. Estados Unidos pierde la confianza global y su credibilidad como líder. Y por encima de todo, la paz mundial es la gran derrotada, la víctima silenciosa de esta farsa trágica y sin sentido. ¿Es el ego desmesurado de un solo hombre, o la cobardía de muchos, lo que nos lleva inexorablemente a la catástrofe final y apocalíptica? El mundo se dirige, sin remedio ni esperanza, a una escalada nuclear incontrolable. Los líderes occidentales, con su ignorancia, su codicia y su falta de visión estratégica, nos arrastran a todos al abismo. Suscríbase ahora mismo a este canal. Somos el medio más honesto y no financiado que comparte los hechos tal como son, sin censura ni manipulaciones. Decimos la verdad porque no aceptamos dinero, ni influencias, ni presiones de propagandistas por nuestra labor. Existimos única y exclusivamente gracias a sus visualizaciones y a su inestimable, a su valioso apoyo. No se pierda las actualizaciones vitales que compartimos. Pulse la campana de notificaciones y deje su opinión abajo, en la sección de comentarios, porque su voz, su perspectiva informada,
Cuenta y es fundamental en estos tiempos tan convulsos y decisivos.